Buenos días. En esta sesión vamos a hablar del estado proinflamatorio del paciente obeso y de la influencia que tiene la cirugía bariátrica sobre ese grado de inflamación sistémica. El índice que vamos a seguir es este que presentamos aquí y vamos a empezar por un concepto muy importante, que es entender que el tejido adiposo es más que un mero sistema de almacenaje de energía. Es un tejido metabólicamente activo que es capaz de modular tanto procesos metabólicos a nivel sistémico, a nivel del sistema nervioso central, hígado, páncreas, sistema inmune, aparato digestivo, como de modular distintas respuestas inflamatorias. Además, hay que entender que el tejido adiposo de un paciente sano y el de un paciente obeso no son iguales. Una de las principales características del tejido adiposo del paciente obeso son que tiene mayor porcentaje de células inflamatorias. En concreto, el tejido adiposo de un paciente sano va a tener un 10% de su componente celular, que son macrófagos, mientras que en el caso de los pacientes obesos puede subir hasta un 40%. Además, mientras que el tejido adiposo de un paciente sano tiene actividad principalmente antiinflamatoria, el del paciente obeso tiene actividad proinflamatoria precisamente por la síntesis de adiponectinas, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Esto qué implica? Implica que en situaciones en las que hay un aumento de ese tejido adiposo, es decir, en la obesidad, el paciente entre en un estado de inflamación crónica y sistémica que, aunque es de bajo grado, es persistente en el tiempo y va a ser la responsable de gran parte de la patología que acompaña a la obesidad, como es el aumento del riesgo cardiovascular, la aparición del síndrome metabólico, de la diabetes mellitus y de otras complicaciones derivadas de estados de leucocitosis y trombosis en los que se encuentra el paciente obeso. Como decimos, ese tejido adiposo del paciente obeso tiene una actividad más proinflamatoria y se debe precisamente al desbalance que hay entre las distintas adiponectinas que sintetiza ese tejido adiposo. Las dos principales son la leptina y la adiponectina, aunque son dos adipoquinas anorexígenas, es decir, que van a inclinar la balanza a favor del gasto energético y reducir el consumo de alimento. Tienen una actividad pro y antiinflamatoria dependiendo de la hormona, mientras que la leptina tiene actividad proinflamatoria y la adiponectina tiene una actividad antiinflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el tejido adiposo del paciente obeso vamos a encontrar mayor cantidad de leptina y menor cantidad de adiponectina. ¿Cómo es posible que teniendo mayor cantidad de leptina, el paciente, que es una hormona anorexígena, el paciente obeso, siga ganando peso y siga almacenando energía en lugar de gastarla? Es porque en los estados de obesidad se genera una resistencia a la acción de la leptina pese a que sus niveles estén aumentados, con una resistencia similar a la que se adquiere a la insulina en el paciente obeso. Además, otra diferencia que tienen estas dos adipoquinas es el nivel al que actúan. Mientras que la leptina tiene una actuación a nivel de hipotálamo, islotes pancreáticos y músculo esquelético, la adiponectina actúa sobre todo a nivel periférico, hígado y músculo esquelético. Las dos están implicadas en la cascada inflamatoria que se desarrolla en los pacientes con obesidad, que es la que presentamos aquí. En concreto, la leptina junto con otras citoquinas lo que hace es inducir la migración de monocitos de la médula ósea al tejido adiposo. Es lo que explica que haya un mayor porcentaje de macrófagos en el tejido adiposo del paciente obeso, que tiene mayor cantidad de leptina, que en el paciente sano. Estos macrófagos del tejido adiposo, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar citoquinas en el propio tejido adiposo. Las más importantes, la interleuquina 8, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que son factor de necrosis tumoral alfa, que son las más estudiadas a este nivel. Estas, a su vez, lo que van a hacer es inducir proteínas de fase aguda como la PCR, que es la más conocida y la más fácilmente estudiada. Y precisamente esas proteínas de fase aguda van a ser las responsables del estado permanente de inflamación de bajo grado que tienen los pacientes obesos. Además, el TNF-alfa tiene un feedback positivo a nivel del tejido adiposo, aumentando la secreción de leptina. Y la adiponectina, que ya hemos dicho que tenía una actividad antiinflamatoria, lo que hace es bloquear la síntesis de ese TNF-alfa. Como decimos de esta cascada inflamatoria, los
marcadores inflamatorios más comúnmente estudiados y mejor conocidos son la interleuquina alfa y el TNF-alfa y la proteína C reactiva, que resulta de su mayor expresión. En concreto, la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio capaz de predecir a largo plazo el riesgo de aparición de infarto agudo de miocardio, de vasculopatía periférica y de ictus isquémico. Si bien es verdad que su mecanismo de acción específico se desconoce, sí que se conoce un poco mejor la implicación que tiene la interleuquina 6, en concreto en el desarrollo de cardiopatía congestiva. Es verdad, sin embargo, que hay una variante de interleuquina 6, que es una variante alélica que corresponde a la aspartato 358 alanina interleuquina 6, que está asociada a una mayor cantidad de receptor de interleuquina 6 soluble en lugar de receptor anclado a membrana. Esto ha demostrado que resulta en un descenso significativo de los niveles de PCR, porque mientras la interleuquina se une al receptor en plasma en lugar de unirse al receptor anclado a membrana, no va a desencadenar esa cascada inflamatoria que resulta en el aumento de la PCR y por tanto disminuye el riesgo de cardiopatía congestiva. Además, se ha visto que la producción de interleuquina 6 es mayor en los pacientes obesos que tienen obesidad central, es decir, que tienen obesidad visceral, con un aumentado índice cintura-cadera. Es uno de los mecanismos que explica que la obesidad visceral tenga mayor riesgo inflamatorio y a nivel de cardiopatía y de vasculopatía periférica que la obesidad periférica. Puesto que la interleuquina 6 es la encargada de regular la producción de PCR, esta también se relaciona mucho con la composición de grasa del individuo, una relación que parece más estrecha en mujeres que en hombres. Conociendo las razones por las que el paciente obeso tiene ese estado proinflamatorio, es interesante estudiar los efectos que tiene la cirugía bariátrica sobre ese estado inflamatorio. Conocemos de sobra los efectos que tiene a nivel sistémico con respecto a la pérdida de peso, a los cambios metabólicos, a la mejoría de las comorbilidades, en concreto mejora sustancialmente los estados hipertensivos y de diabetes mellitus y disminuye tanto el riesgo cardiovascular como la mortalidad. Pero además, como ya decimos, tiene un efecto menos valorable clínicamente, que es un efecto antiinflamatorio. Para ello, hemos traído distintos artículos que demuestran ese efecto antiinflamatorio que tiene la cirugía bariátrica. En este primer artículo se presenta un estudio de cohorte retrospectivo sobre 163 pacientes a los que se sigue durante 4 años. Es un estudio interesante precisamente por el gran tiempo de seguimiento que tienen los pacientes, porque sí que es verdad que realizar un estudio con un seguimiento tan largo es complicado. A los pacientes fueron valorados en 4 momentos antes de la cirugía: a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 4 años. En estos pacientes lo que se valoró fueron marcadores inflamatorios fácilmente accesibles, como son la PCR de alta sensibilidad, la leucocitosis y la ferritina. En este caso se hallaron relaciones estadísticamente significativas entre el descenso del índice de masa corporal y el de leucocitosis, y también se vio que con la pérdida de peso se disminuían los niveles de proteína C reactiva, en concreto de la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Es verdad que no consiguieron encontrar diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo de los pacientes o de la técnica quirúrgica empleada. En las imágenes que podemos ver aquí vemos uno de los ejemplos de cómo los pacientes tienen un descenso de leucocitosis y de proteína C reactiva de alta sensibilidad con el tiempo después de la cirugía bariátrica, pero este descenso es muchísimo menos notable en pacientes que tienen una remisión parcial o ausente de la diabetes tipo 2, mientras que en pacientes en los que la diabetes tipo 2 remite totalmente, el estado
proinflamatorio también remite de una forma más acusada. En este siguiente estudio se va un paso más allá. Lo que pretenden en este estudio es que, teniendo en cuenta que hay una relación entre la cirugía bariátrica y la disminución de marcadores inflamatorios, se podrían utilizar estos marcadores inflamatorios de forma prequirúrgica para predecir el riesgo, el éxito quirúrgico. Es verdad que se conoce que la PCR es un marcador precoz de complicaciones quirúrgicas o de distensia anastomótica, y en este caso, pues como decimos, lo que intentan es utilizar la PCR preoperatoria como marcador de riesgo, marcador de éxito quirúrgico. En este caso se trata de un estudio observacional prospectivo en el que valoran no solo el descenso de la PCR, sino también marcadores más clínicos como son la pérdida de peso y el grado de recuperación hepática en pacientes que tenían esteatosis o fibrosis antes de entrar en el programa de cirugía bariátrica. En este caso, todos los pacientes se someten a un bypass gástrico en IDRUX. Los resultados no demuestran relación estadísticamente significativa en los niveles de proteína C reactiva preoperatoria y la pérdida de peso o la recuperación hepática, pero sí que vuelven a demostrar un descenso de la proteína C reactiva que tiene entre un rango del 29 y el 90% a los primeros 6 meses de la cirugía bariátrica de todos los pacientes. El problema es que este seguimiento, este estudio tuvo un seguimiento de un año después de la cirugía, y se cree que, dado que la máxima pérdida de peso no se consigue hasta que ha pasado entre 1 o 2 años de la cirugía, pues no se puede descartar que pacientes que tengan un seguimiento más largo puedan hallar resultados estadísticamente significativos entre la PCR o los marcadores inflamatorios prequirúrgicos y después de la cirugía. En este estudio lo que se valoran son los cambios a nivel de otros marcadores inflamatorios como la interleuquina 6 y el TNF-alfa y cómo varían después de la cirugía bariátrica. En este caso se observan descensos significativos de los niveles de interleuquina 6 a los 12 meses, aunque no se consigue encontrar niveles significativos de descenso de TNF-alfa. En concreto, el descenso de la interleuquina 6 demostró estar ligado a un descenso de otras proteínas, como es la proteína del shock calórico tipo 4, que es una chaperona citosólica que está implicada en degradación proteica y que aumenta en los estados inflamatorios. Entonces sería otro marcador inflamatorio que disminuye después de la cirugía bariátrica. También se encuentra una relación significativa con la neurotrofina SERPINF1, que es una neurotrofina del tejido adiposo que se ve disminuida en tejidos en situaciones inflamatorias. Y, como digo, se ve un aumento asociado a la disminución de la interleuquina 6 después de la cirugía bariátrica. El último estudio que vamos a presentar es un estudio que va todavía más allá. En este último estudio se va un paso más allá. Se estudia la actividad proinflamatoria y antiinflamatoria antes y después de la cirugía bariátrica, pero a un nivel de expresión génica. En concreto se estudian 23 genes, hay 22 genes proinflamatorios que lo que van a hacer es activar vías de inflamación a nivel celular, como son las vías NOT, TOL, JAK-STAT, etc., y un gen antiinflamatorio. En este caso se ve que los genes proinflamatorios están expresados en los pacientes con obesidad, mientras que el gen antiinflamatorio se encuentra suprimido por hipermetilación. Sin embargo, se produce un switch después de la cirugía bariátrica que lo que hace es que favorece la actividad antiinflamatoria, es decir,
deja de suprimirse el gen antiinflamatorio y se empiezan a suprimir los genes proinflamatorios. Este cambio a nivel de expresión génica supone un cambio a nivel de la actividad del propio tejido adiposo del paciente, que pasa de una actividad principalmente inflamatoria a equilibrarse más a favor de la actividad metabólica de un tejido adiposo de un paciente sano. De esta sesión podemos sacar distintas conclusiones. La primera, entender que la obesidad no es simplemente un aumento de peso, sino que supone cambios a nivel molecular, supone un estado proinflamatorio del paciente obeso de forma crónica y persistente, que va a ser el responsable de toda la patología que acompaña a la obesidad, o por lo menos de gran parte. Que esa inflamación se debe a la elevación de determinados marcadores inflamatorios, de los cuales los más estudiados son la PCR y la interleuquina 6, y que hay grandes evidencias a favor de la actividad antiinflamatoria de la cirugía bariátrica, que no es simplemente una cirugía para la disminución de peso, sino que tiene cambios a nivel molecular e incluso a nivel de expresión génica, pero que hay una gran necesidad de ver si hay diferentes resultados a nivel antiinflamatorio de los distintos procedimientos de cirugía bariátrica, puesto que los estudios que se exponen en esta sesión en su mayor parte se centran únicamente en el bypass gástrico en IDE-RUX. Solo el primer estudio, que era un estudio retrospectivo a 4 años, valora también los efectos de la gastrectomía vertical y ninguno valora los efectos del cruce duodenal. Y en el caso en el que se valoran no se han conseguido todavía resultados estadísticamente significativos. Y también que es necesario encontrar marcadores de inflamación capaces de predecir el éxito de la cirugía y no solo de ver la disminución de la actividad antiinflamatoria después de la cirugía bariátrica. Con todo esto se podría elaborar un proyecto de investigación que es el siguiente. Se trataría de un proyecto de investigación que tenga como hipótesis principal que la cirugía bariátrica es capaz de reducir la actividad proinflamatoria de la obesidad, basada en todos estos artículos y toda esta demostración, y lo que pretenderá sería hallar qué marcadores inflamatorios podemos medir para valorar esa actividad antiinflamatoria. Dependiendo de los marcadores que queramos medir, la complejidad del estudio será mayor o menor. Si medimos interleuquina 6 o PCR, que se pueden medir en un laboratorio de hospitalización habitual, pues es verdad que tendrá menos impacto, pero será más económicamente factible, mientras que si lo que queremos medir son marcadores como la adiponectina o la leptina, pues se necesitará más financiación para poder contar con análisis más específico y evidentemente más costoso. El tipo de estudio que se podría realizar sería un estudio mixto. Por un lado sería prospectivo observacional con todos los pacientes que se operan de cirugía bariátrica en el hospital 12 de octubre y por otro lado tendría un componente retrospectivo porque tenemos suero conservado de los pacientes que se han operado de cirugía bariátrica en los últimos años. Un dato importante de este estudio sería realizar un seguimiento mayor de 2 años, puesto que es el momento a partir del cual se consigue la mayor pérdida de peso. Ya hemos visto que con la pérdida de peso va ligada la disminución de los marcadores proinflamatorios. Con esto queríamos acabar con la sesión. Esta es la bibliografía que se ha utilizado y, como siempre, dar muchas gracias por su atención.